Saludos desde Hablemos de Educación. Bienvenidos a la continuación del tema el proceso estratégico en las organizaciones educativas. Esta vez para cerrar el tópico específico sobre la visión. En la primera parte de esta área hablábamos de los propósitos, contenidos e importancia de la visión, entre otros aspectos. Sin embargo, a pesar de lo expresado, debemos reconocer que en no pocas circunstancias un presente agobiante impide a los liderazgos institucionales y al resto de la comunidad pensar en el futuro y ocuparse de él. No obstante, es precisamente en tiempos de crisis en los que con mayor fuerza se debe reflexionar sobre ese futuro, porque cuando las soluciones conocidas no funcionan y cuando lo que sabemos hacer no resuelve las situaciones problemáticas que enfrentamos, es que debemos levantar la mirada y pensar en los tiempos por venir, en las opciones y en las oportunidades que ponen a nuestra disposición para proveer soluciones a nuestras dificultades actuales. Cuando las soluciones conocidas pierden efectividad, deben abandonarse para acudir a las más novedosas o a las que están aún en periodo de gestación. Para ello conviene que los liderazgos escuchen a los diferentes actores del escenario educativo, porque las organizaciones en general y las educativas en particular no pueden permitirse el estancamiento y la postración. En tal sentido, es muy probable que las situaciones no resueltas por la alta dirección o los cuadros medios encuentren opciones en otro ámbito organizacional, quizás más especializado o más cercano a los problemas. Lo importante es no dejar de lado la visión, aún en circunstancias apremiantes, porque al hablar de los procesos estratégicos, cumplir con la razón de ser de la organización contenida en la misión y movilizarse hacia la visión que marca el rumbo a seguir para lograr propósitos de largo plazo son condiciones irrenunciables. Lo expuesto no significa que al cambiar la situación interna en una organización educativa o cuando se modifican las condiciones de su entorno, ésta deba modificar sus propósitos estratégicos. Lo que sí debe revisar y, de ser necesario, modificar son sus metas y objetivos de corto plazo y los procesos operativos de lo que se vale para lograrlos. En ese sentido, es necesario aclarar que la gestión estratégica es una especie de largo viaje cuyos fines fundamentales se mantienen a pesar de que sus decisiones y actuaciones cotidianas estén sometidas a una evaluación permanente que podría implicar ajustes menores, modificaciones importantes o sustitución por otras de mayor idoneidad. Digamos que el proceso estratégico es una suerte de navegación en el que la ruta puede cambiar cuando las situaciones emergentes así lo determinan, pero el propósito central del viaje y su destino final se mantienen. Concretamente diremos que el avance tecnológico, las circunstancias políticas, económicas o jurídicas pueden variar y cada centro educativo permanecerá atento a esas eventualidades para ajustar sus planes y las actuaciones que de ello deriven. Pero su razón de ser y lo que sus liderazgos y demás miembros aspiran que llegue a ser, permanece. En tal sentido, expresamos con firme convicción que la declaración estratégica y sobre todo la visión que ella contiene vienen a ser una suerte de brújula que proporciona dirección y sentido a ese viaje que antes mencionamos. Pocos elementos organizacionales pueden ser de tanta utilidad y apoyo a la gestión del cambio como una visión bien elaborada. Pero
cómo construirla. Al igual que la visión es tarea para los liderazgos institucionales. Y en este punto repetimos lo que expresamos antes. Eso no significa que un individuo o un pequeño grupo asumirá tal atribución. Conviene que su diseño sea una construcción en la que participen todos los miembros de la colectividad educativa del centro, directamente o a través de otros que los representen. Reitero la idoneidad que para tal fin tiene la Conferencia de Exploración del Futuro de Mervyn Washburn, explicada en la tercera parte de la presente serie. Algo más que añadir es que esta constituye una breve, pero a la vez muy densa declaración, generalmente de un párrafo, que describe las aspiraciones visionarias del centro educativo en cuestión. Preguntará usted, pero ¿cómo se puede expresar en una construcción tan breve una aspiración de tanta importancia? Sin pretender ofrecer una guía rigurosa, existen numerosos ejemplos en los que unas pocas líneas logran expresar deseos, mandatos, peticiones o aspiraciones prácticamente universales. Por ejemplo, los 10 mandamientos contenidos en el libro del Éxodo de la Biblia, el Padre Nuestro del Evangelio de Mateo y el de Lucas, el modelo de país y de sociedad venezolano expresado en solo 9 artículos, o los fines de la educación venezolana, peruana o chilena contenidos en un solo artículo. Obviamente, elaborar la visión es una tarea que demanda liderazgo efectivo. Para permitir, entre otros propósitos, guiar la reflexión conjunta de los actores de cada escenario educativo, potenciar y canalizar la creatividad de quienes participan en el proceso, enfocar a quienes participan en dicha construcción en el tema central que debe ocuparlos, conducir los disensos hacia acuerdos de orden superior, ofrecer el apoyo que permita superar la incertidumbre propia de actividades de este tipo y ofrecer el reconocimiento a quienes hagan los mejores aportes a la configuración de la declaración final. Conviene caracterizar la visión como una forma de indicarle a quienes deben elaborarla los atributos que debe desplegar para que así la vayan revisando a fin de cerciorarse si cumple con los requerimientos que la hagan idónea. Por eso, entre otras condiciones, deberá ser amplia y dinámica, porque la amplitud posibilita su adaptación a un sinnúmero de situaciones imposibles de prever, mientras que el dinamismo permite hacerle ajustes, aunque la visión no se modifica con frecuencia, de resultar necesario debe hacerse. Representativa de la cultura organizacional, porque la cultura de un centro educativo es uno de los factores que lo identifica. Es una especie de personalidad institucional que amalgama valores, tradiciones, aspiraciones, procedimientos y creencias compartidas, entre otros elementos. La contradicción entre cultura y visión puede generar un sinnúmero de anomalías funcionales. Ambiciosa. Debe declarar las más altas aspiraciones institucionales, aunque se desconozcan los medios para posibilitarlas. La visión debe constituirse de la mano del liderazgo del centro en un desafío que moviliza, pero que también inspira. Cuando John Fitzgerald Kennedy declaró en 1962 la intención norteamericana de colocar a un hombre en la luna antes de 1970, no contaba con los recursos tecnológicos y humanos para ello, ni sabía cómo obtenerlos. No obstante, una red de decisiones y acciones posteriores la convirtieron en realidad en 1969.
cauce para las decisiones y acciones institucionales, porque todas las tareas desarrolladas en el centro deben orientarse a satisfacer las necesidades educativas del entorno en general y de sus estudiantes en particular, y al propio tiempo apuntar a la concreción de la visión generadora de compromiso, que será posible si en su redacción logra articular los intereses de los diversos grupos que hacen vida en el centro con los institucionales. Todos los actores de cada escenario educativo particular deben sentir que resultarán ganadores cuando su organización educativa convierte las intenciones acordadas en resultados. Relevante, para lo que será necesaria una apreciación compartida, a través de la cual todos estén de acuerdo en que los propósitos plasmados en el constructo visionario son importantes para quienes trabajan en la organización educativa, a fin de posibilitar el servicio educativo y para quienes son sus beneficiarios. Debe ser amplia. En tal sentido, debe abarcar todas las actividades que desarrolla la institución y proporcionar a todos los miembros de dicha comunidad, profesores, personal administrativo y de mantenimiento, estudiantes y padres, entre otros, oportunidades de realizar aportes a su concreción. Solo como aclaratoria, la amplitud no significa ambigüedad, pero la precisión que minimice o erradique este factor es una tarea para los liderazgos del centro. Coherente. En tal sentido, será imprescindible que el contenido de la visión no contenga contradicciones internas, pero además la visión forma parte de una totalidad con la que debe armonizar. A esa totalidad la llamamos declaración estratégica, y todos sus elementos deben estar debidamente integrados. De allí que la visión tampoco debe contrariar a otros elementos de dicha declaración. Breve. Antes lo mencionamos y ahora lo ratificamos. La visión se configura con un breve párrafo que contiene por lo general unas 6 u 8 líneas. Puede llegar a ser un poco más extenso, pero no mucho más. Esta es una de las condiciones impuestas por la necesidad de promover su rápida lectura, fácil interpretación, comprensión y apropiación. Viable. Ya afirmamos que debe ser ambiciosa, pero no debe convertirse en una quimera que produzca frustraciones organizacionales. Esta condición de viabilidad depende en buena medida de su contenido, pero también de la disposición de los miembros del centro para convertirla en resultados. Hasta aquí esta quinta parte del proceso estratégico en las organizaciones educativas, con las que cerramos el tema de la visión. Los invitamos cordialmente a acompañarnos en la próxima entrega, en la cual estaremos conversando sobre la ética y los valores organizacionales en los centros educativos. Hasta la próxima.